Lo que recibimos en Colombia fue poderosísimo, fue hermosísimo, fue algo que incluso confirma una vez más lo que Dios ha querido hablarle a los pies del Rey. Yo recuerdo que hace 2 meses tuve la oportunidad de predicar un mensaje llamado La bendición del Padre, y hace 2 domingos atrás me dijeron que el pastor Juan Carlos también predicó acerca de la bendición. Todavía yo no he escuchado el mensaje, espero en esta semana escucharlo. Y cuando llegamos a Colombia, la impartición que recibimos fue acerca de la bendición, sobre todo cuál es nuestra función como sacerdotes. Y nuestra función como sacerdotes es bendecir, bendecir. Dios te ha constituido tanto a ti como a mí como un sacerdote para Él. Así que levanten la mano los que son sacerdotes y sacerdotisas de Dios acá. Amén. Estás llamado a bendecir. Y lo importante de esta exhortación o este estudio que vamos a tener es el hecho de que tú puedas entender realmente para qué Dios te llamó como sacerdote y sacerdotisa. ¿Cuál es la importancia que hay detrás de la bendición, de lo que Dios quiere manifestar a su pueblo? Porque Dios te ha dado autoridad y te ha dado poder para que tú declares las cosas que no son como si fuesen, y sobre todo para que tú puedas traer el cielo aquí a la tierra. Y cuando nosotros hablamos de la bendición, nos vamos a dar cuenta de que a la luz de la palabra hay un contraste muy marcado entre lo que es la bendición del Antiguo Testamento y la bendición del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que la bendición se relaciona con pronunciar palabras y también otorgar beneficios a aquellas personas a las cuales se le está bendiciendo. Hablamos de beneficios como la fertilidad, como el éxito, como la prosperidad. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable de Dios es dado a través de la palabra a las personas. En el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que hay una intención de Dios de que las bendiciones no solamente vayan simplemente al hecho material, sino que hay un interés por parte de Dios a través de la persona de Jesús de que esas bendiciones se puedan manifestar en nosotros de una manera espiritual. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice su palabra. Y hay muchas formas en las que tú y yo podemos bendecir a Dios. Bendecimos a Dios con acciones de gracias, bendecimos a Dios con adoración, como le estábamos haciendo hace un momento atrás. Bendecimos a Dios con lo que declaramos, con lo más profundo de nuestro interior. Pero también bendecimos a Dios con nuestras acciones, porque al final nuestras acciones revelan realmente qué tanto de Dios tenemos nosotros a la hora de nosotros relacionarnos con las personas. Entonces tú y yo hemos sido bendecidos porque tenemos a alguien superior que funciona como una especie de benefactor, que es el que nos provee a nosotros la bendición, y ese es nuestro Dios. De hecho, si nos vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 6, del verso 3, vemos cómo Dios asegura esa promesa. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, dice que no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Y en Hebreos 7:7 nos dice que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Entonces tú y yo tenemos a alguien que está por encima de nosotros, que es nuestro benefactor, que nos bendice. Y el menor es el que recibe la bendición. Y hay un interés por parte de Dios, y lo vamos a ver en todo ese estudio, de que nosotros podamos bendecir en el nombre del Señor. Ese es el deseo de Dios. Si vamos al Deuteronomio, capítulo 21, el verso 5, dice la palabra de Dios: entonces verán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Entonces, una de las funciones primordiales que tiene un sacerdote de Dios, que tiene un hijo de Dios, que tiene un hombre, una mujer de Dios, es bendecir en el nombre de Jehová. Pero eso no solamente se quedó ahí con los levitas. Tú y yo, como pueblo de Dios, como somos de su herencia, como somos hijos de Él, Él mismo nos ha constituido, tanto a ti como a mí, en un linaje santo, en un real sacerdocio
dice la palabra de Dios, en una nación santa, en un pueblo adquirido por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, que tanto tú como yo hemos sido llamados para bendecir, y esa bendición no simplemente se quedó en el Antiguo Testamento. Hoy, a través de la persona de Cristo, tú y yo recibimos esa impartición y la cedemos. Por eso Dios nos escogió a cada uno de nosotros para poder ser un ente de bendición, pero sobre todo para que tú y yo podamos proveer alimento para su casa. Y ese alimento es la misma palabra de Dios. Bendecir es poner el nombre de Dios sobre su pueblo. Mire lo que dice en Números, capítulo 6, del verso 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Entonces, poner el nombre de Dios sobre su pueblo, es bendecir a través de su palabra. Y el que tiene la autoridad para bendecir, también tiene la autoridad para maldecir. El hecho es que, y lo que Dios busca realmente, es que nosotros podamos bendecir no solamente a nuestras personas que están más cercanas, sino a todos de una manera en la que podamos bendecir a través de la palabra, a través del pacto de Dios, a través de la promesa de Dios, a través de la generosidad de Dios, a través de la misericordia de Dios. Y eso es muy importante. El que tiene autoridad para bendecir también tiene autoridad para maldecir. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que confesamos por nuestras bocas. Si mi oficio como hombre de Dios, si mi oficio como hijo de Dios es bendecir, no solamente a Dios, sino también a todos los que están a mi alrededor, ¿por qué tantas palabras necias en nuestro vocabulario? ¿Por qué tanto confesar cosas que están muy desviadas y muy distorsionadas del plan que Dios tiene, no solamente para con mi vida, sino también para con las demás personas? Ojo, nosotros no podemos mezclar nuestras frustraciones con el propósito de Dios. Muchas veces nos movemos nosotros por frustraciones, nos movemos por lo que sentimos en el momento, y lastimosamente hay muchas personas que carecen del nombre de Dios porque muchas personas han herido el corazón de esas personas por vituperios, por palabras que no han sido puestas en la boca de esa persona por parte de Dios, sino que ha salido producto de su propia frustración. La importancia de bendecir, de poner el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque con la boca nosotros bendecimos a Dios, pero también con esa boca maldecimos, lastimosamente. Amados, si hay palabras que son más, que golpean más, que hieren más, que atraviesan más que una espada. Hay palabras que nosotros confesamos por nuestros labios, que sin darnos cuenta marcan no solamente la vida de esa persona, sino también la generación de esa persona. Por la forma en que hablamos, por la forma en la que nos expresamos hacia los demás. De hecho, Santiago capítulo 3 dice que nuestra lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Y la Biblia lo compara como un fuego, como algo que arrasa, como algo que inflama, como algo que se lleva todo por delante. De hecho, la compara como con un mar turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Entonces, de la misma boca procede bendición, pero también maldición. Y el apóstol dice: ¿acaso una fuente echa agua dulce y agua amarga con la misma abertura, por la misma abertura? No, no puede.
Por eso la necesidad de nosotros cambiar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario y sembrar la palabra de Dios de manera que todo lo que pueda salir de mí salga como una fuente que pueda saciar las vidas y que pueda ser un bálsamo para aquellos que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. Y fíjense, la palabra de Dios nos da muchísimos ejemplos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la historia de Moisés, no sé si recuerdan una vez que predicamos acerca de háblale a tu fuente. Recuerden cuando Dios le dio la instrucción a Moisés de que le hablara a la peña y él decidió golpear la peña. ¿Por qué Dios no le permitió tanto a él como a Aarón a entrar a la tierra prometida? Por la sencilla razón de que, a pesar de la desobediencia de él, de no seguir la instrucción de Dios, él comenzó a reñir con el pueblo. En vez de él acatarse a lo que Dios estaba estableciendo y bendecir al pueblo de Dios, comenzó a discutir con el pueblo. Y por eso en Números 20, en el versículo 13, dice: por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, o sea, el lugar donde pasó ese acontecimiento, que significa discusión, porque allí el pueblo discutió con el Señor y Él mostró su santidad entre ellos. El pecado de Moisés fue que él no quiso darle la gloria a Dios a través de ese milagro, pero también el hecho de él ponerse a resillar con el pueblo, ponerse a discutir con el pueblo y decirle cosas que Dios no le mandó a decir. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a exhortar a alguien, esa exhortación, esa amonestación, esa corrección debe de estar acompañada y debe de terminar con una palabra que sea un bálsamo. Una vez yo escuché al pastor Ernesto en una predicación diciendo que cuando él va a exhortar a alguien, él siempre lleva aceite con él. Y dije, wow. Porque cuando me toca amonestar, decía él, y cuando me toca reprender, y cuando me toca quizá tocar ciertas áreas de la vida de una persona que van a ser una herida dentro de esa persona, tengo que tener ahí mismo la solución, tengo que tener aceite, tengo que tener bálsamo para darle palabras de ánimo y de aliento y hacerle entender que eso que le estoy diciendo nace de mí como consecuencia de que soy su padre espiritual y que quiero lo mejor para esa persona. De hecho, toda exhortación al pueblo debe de terminar en una bendición. Si yo me paro aquí, solamente vengo con una correa, como pasan con muchos predicadores, a dar fuetazos y a golpear y a golpear y a golpear a la gente, y no termino con una palabra que sea un bálsamo, créame que por más que yo he tratado y quiera de que esa persona pueda recibir la instrucción, no lo va a hacer, porque se ha herido esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que nosotros exhortamos a las personas, con la forma en la que nosotros nos expresamos hacia los demás, porque al final tú y yo estamos llamados a bendecir en el nombre del Señor y poner el nombre del Señor sobre la vida de esa persona. El pastor Adames usaba un ejemplo que me encantó y decía: cuando usted va al médico, el médico le da a usted el diagnóstico, le da a usted lastimosamente el veredicto final de lo que usted tiene, sea malo o sea bueno. En este caso, si es malo, pues uno se hiere, a uno le duele. Cualquier enfermedad, cuando te dan un diagnóstico contrario a lo que uno está esperando. Sin embargo, el mismo médico te da también el tratamiento. Y es muy probable que también el médico te dé la solución al problema. Es muy probable que el médico pueda darte esperanza. Entonces, si alguien natural puede hacerlo, ¿cuánto más nuestro Señor, que lo vemos a través de las Escrituras, cómo Él exhorta, corrige, habla, se expresa, de manera que la persona a la cual se le está amonestando pueda recibirlo con un corazón agradecido por la instrucción que está recibiendo? Por esa razón, tú y yo como sacerdote estamos llamados a bendecir, a poner el nombre de Dios sobre lo que es suyo, porque toda la creación le pertenece a Él. Ahora, hijos, hay una diferencia muy notoria entre ser una creación y ser hijos. Hay hijos, los que lo han reconocido, los que han tenido un encuentro con Él y se han acercado a Él, ya eso pasan de ser una creación y se convierten en hijos, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Entonces, bendecir es alabar a Dios, es engrandecer el nombre de Dios,
pero también es invocar el favor de alguien. Es como cuando usted se pone al lado de esa persona y está invocando el nombre de Dios para que la bendición descienda sobre la vida de esa persona. Bendecir también es un acto de arrodillarse, de bendecir el nombre de Dios a través de un acto de adoración. Fíjense, Génesis capítulo 1, verso 27 al 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo, y aquí la palabra bendecir aparece por primera vez, y es la palabra barak, con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Fíjense, en este versículo noten algo, la primera vez que Dios se dirige al hombre es para bendecirlo. El primer contacto que Dios tiene con el hombre, aparte de crearlo, es bendecirlo. Y Dios lo hace a su imagen, a su semejanza, y luego lo bendice. Y esa bendición revela realmente el propósito que Dios tenía con el hombre y con la mujer. Porque todo lo que Dios hace, Dios lo bendice. Todo lo bendice. Y la bendición es dada por Él, que es nuestro Padre. Y fíjense, Dios, dáselo fuerte, Rosita. Y Dios confirma su pacto, a pesar de que el hombre quizás se desvió, se perdió. Dios nueva vez restaura su pacto con el hombre. Y fíjense en Génesis capítulo 9, cómo Dios, a través de la vida de Noé, le da la instrucción en el versículo 1 de que ha de ser bendecido, y no solamente que él va a ser bendecido, sino también su generación. Después dijo Dios y bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra nueva vez. Génesis 12, del 2 al 3, vemos también como Dios lo hizo con Abraham. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Todo lo que tenía que ver con Abraham, si nosotros estudiamos la historia de Abraham, nos daremos cuenta de que todo, absolutamente todo, fue bendecido. ¿Por qué? Porque la bendición es un deseo de la voluntad de Dios. La bendición es impartir el corazón de Dios. Y lo que está en el corazón de Dios es lo que nosotros estamos llamados a impartir. Sus pensamientos, su intelecto, su voluntad, sus deseos. Todo lo que sale de Él es lo que tú y yo estamos llamados a impartir, a ministrar, a dar. De hecho, Efesios 1:3 dice: toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes, porque estamos unidos con Cristo. Entonces, una bendición es dada de acuerdo al deseo de Dios. Cuando tú bendices a alguien, lo que tú estás haciendo con ello es trayendo el cielo aquí a la tierra, trayéndolo de Dios aquí a la tierra. Y cuando alguien está lleno de Dios, está siendo bendecido por Dios, entonces llena todo lo de Dios en la vida de las personas que les rodean. Y fíjense, es interesante eso, porque cuando una persona está siendo bendecida, y no me refiero solamente al ámbito material, estoy hablando de una persona que ha recibido tanto de Dios, las personas siempre quieren estar al lado de esa persona, se nutren de esa persona se convierte como en una fuente. Y hay momentos en los que muchos van a esa fuente a beber para poder calmar su sed. Es una manifestación de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios y de la misericordia de Dios. Pero también es un propósito de la soberanía de Dios. Dios decide cómo lo hace. Dios hace como Él quiere. Dios bendice a quien Él quiere. Es una palabra también y es una promesa de Dios sobre nuestras vidas. Cada palabra que nosotros encontramos en la palabra de Dios es una promesa de Dios para nuestras vidas. Y de ti depende si tú realmente asumes esa promesa y la haces viva en tu vida. Por eso la importancia de nosotros
escudriñar las Escrituras, beber de esas aguas, nutrirnos de ellas, porque cuando vengan los momentos difíciles, lo único que nos mantiene a nosotros de pie ante la adversidad es la promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Por otro lado, es un decreto de Dios. De hecho, el Salmo 110 lo confirma cuando dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Hablando acerca de ese salmo mesiánico, hablando acerca de la persona de Jesús, de que era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Salmo 33, 9, dice la palabra de Dios: Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Lo que quiere decir que hay un decreto de parte de Dios. Y Dios nos invita a nosotros a que tomemos esos decretos y nosotros podamos bendecir a los demás a través de esos decretos que Él a nosotros nos ha dado. ¿Sabes cómo? Deseando el deseo del corazón de Dios en la vida de una persona. Deseando el bien. Deseando que otros sean bendecidos, que otros sean prosperados, que otros sean levantados, que otros sean restaurados. Y fíjate bien, si nuestra casa está firme en Él y nuestro sacerdocio es fiel, créeme, tarde que temprano sus bendiciones estarán con nosotros y se materializarán en nuestras vidas. Esa es la condición, que nuestra casa esté firme en la roca, pero que también nosotros podamos ser sacerdotes delante del Señor, que mantengamos la fidelidad hacia Él, que podamos ser fieles mayordomos de todo lo que Él a nosotros nos ha dado, para nosotros poder saberlo cómo administrar. Entonces, como sacerdotes, tú y yo estamos llamados a administrar la bendición de Dios, y eso es muy importante, porque muchas veces nosotros recibimos bendición, bendición, bendición y acumulamos, y se nos olvida que nosotros simplemente somos un canal, somos un puente, y estamos llamados a administrar lo que Dios nos está dando, no solamente para bendición de nuestra casa, sino para bendición de los demás. Entonces, bendecir a los demás debemos de hacerlo cada uno de nosotros como sacerdotes que somos, de acuerdo al deseo de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las promesas de Dios, pero también de acuerdo a los decretos de Dios. Por consiguiente, la bendición hay que administrarla desde el corazón de Dios. La bendición no se administra desde tu corazón, desde tus deseos, desde tu voluntad. La bendición se administra desde el deseo del corazón de Dios. Por eso es muy importante que nosotros le preguntemos siempre al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que nosotros hagamos con lo que tú nos has entregado en nuestras manos? Por otro lado, la bendición o bendecir también es una promesa desde el corazón de Dios que se convierte en un decreto de su voluntad cuando llega a nuestra boca. Esto es hermosísimo. ¿Saben por qué? Porque aquí se conjugan tres cosas: la fe, la profecía y la bendición. ¿Saben por qué? Porque para tú poder bendecir, tú tienes que tener una convicción tan fuerte que de tu boca pueda verbalizarse lo que está en el corazón de Dios. De manera que cuando eso se verbalice, pueda convertirse en una profecía declarada sobre la vida de esa persona, y por consiguiente esa profecía pueda materializarse en la vida de esa persona. Por eso, para poder bendecir, hay que tener fe. Usted en incredulidad no puede bendecir a nadie. Si usted tiene sus graneros vacíos y usted no cree que Dios puede llenarlo, usted no puede venir y predicar acerca de la bondad de Dios y de lo bueno que Dios, cuando usted no le está creyendo a Dios. Lo que yo confiese por mi boca tiene que estar de acuerdo con lo que está en el corazón de Dios para que eso pueda materializarse aquí en la tierra. Por eso tenemos que ser uno con Él. Jesús dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Y esa unidad tiene que estar en ese vínculo perfecto que es el amor de Dios. Para bendecir debemos estar llenos de ese amor de Dios.
¿Qué dije? Para bendecir tenemos que estar llenos del amor de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser un bálsamo a los corazones quebrantados. Fíjate, cuando tú estás lleno del amor de Dios, tú ves la necesidad y tú no te haces ajeno a la necesidad. Tú te das por completo. De hecho, hay mucho, como nos ha pasado a los que nos extralimitamos en la generosidad, que abusamos incluso de la generosidad, porque que muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Nos pasa. Pero hay que hacerlo todo desde el amor. Porque no hay nada que venga de Dios que no sea de bendición. ¿Por qué? Porque lo ha hecho por amor. Por amor lo ha hecho el Señor. Porque todo lo que Él ha hecho es bueno, en gran manera. Todo. Absolutamente todo. Y de hecho Jesús nos enseña a nosotros y nos muestra a través del Evangelio cómo la bendición en sí es representada como la red de pesca. Tú bendices y tú atraes a los pecadores. Y Dios bendice a los que atraes por causa de lo bendecido que tú eres. ¿O no te ha pasado que cuando tú has bendecido a un incrédulo, esa persona se quebranta y reconoce que tiene que haber algo superior que te movió para hacerlo? Porque no todo el mundo está dispuesto a bendecir. No todo el mundo está dispuesto a sacar de sus graneros para compartir con los demás, sobre todo cuando no pertenecemos a este grupo selecto. Y por eso Jesús utiliza esta figura, porque Dios nos llama a nosotros a ser una semilla de bendición sembrada en los corazones de las personas para que esa semilla pueda reproducirse. Él nos ha llamado a bendecir. Es el deseo de Él, que seamos bendecidos para bendecir. El deseo de Él, como decía Benjamín en medio de la administración, es que no seamos escasos. Que nosotros podamos ensanchar el sitio de nuestra tienda, que nosotros podamos abrir las cortinas de nuestra habitación y que nosotros podamos darle a las personas lo que hemos recibido de parte de Él. Y amados, yo no estoy simplemente hablando de comida o de bebida, yo estoy hablando de la palabra, de lo que Dios a nosotros nos ha dado, de las promesas que Dios nos ha dado, de lo que el Señor nos ha ministrado para bendecir vidas, para transformar vidas, para cambiar el rumbo de las personas que se están perdiendo. Por eso hay que entender que las bendiciones son perlas y hay que tener mucho cuidado porque tampoco podemos echar las perlas a los cerdos. Yo decía que hay muchos que hemos abusado de la generosidad y hemos echado incluso un pulso con Dios, porque cuando vemos la necesidad de la persona se nos olvida. Lo hacemos deliberadamente, no vamos y consultamos al Señor y como queremos bendecir, es parte de nuestra naturaleza en Él, se nos olvida que nosotros tenemos que administrar lo que Dios nos da de acuerdo al deseo de su corazón. Y hay momentos en los que esa persona está pasando por esa situación y es un trato de Dios para con esa persona. Y en el momento en que tú quieres venir a suplir su necesidad, tú estás echando un pulso con Dios. ¿Por qué razón? Porque hay áreas en la vida de esa persona que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser restauradas. Y si tú le das lo que esa persona necesita, en el momento que lo necesita, esa persona no va a ser aprobada. Esa persona necesita cavar su propio pozo para que pueda reconocer cuáles son esas áreas de su vida que necesitan ser restauradas para él poder también ser un canal de bendición. Hay que ser cuidadoso. Por otro lado, toda promesa de Dios es un juramento porque está garantizado por su fidelidad. Hebreos 6, 13, 14. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Toda promesa de Dios es un juramento porque está garantizada por la fidelidad de Dios. Dios juró para hacer. ¿Para hacer qué? Para hacer más fácil que sus hijos crean. Como Él conoce los incrédulos que nosotros somos,
como Él sabe que nosotros de una manera u otra vamos a estar titubeando, entonces Él utiliza el juramento como su último recurso para que sus hijos puedan creer. Y fíjense lo que hace Dios. Él no necesita jurar. Él no necesita jurar. Pero Él es tan generoso. Él sabe que nosotros vamos a dudar. Pero Él lo que nos da, lo sella. Él dice la promesa y luego la acompaña con un juramento. Y ese juramento termina en un decreto. Y el decreto de Dios está regido por su gobierno, está regido por su voluntad, está regido por su designio, por consiguiente es irrevocable, es infalible y se vuelve una bendición eterna. Repito, un decreto de Dios está regido por su gobierno, por su voluntad, por su autoridad, por su designio. Por consiguiente es irrevocable. Cuando Dios decretó algo, créame que no hay nadie que pueda revocar eso. Es infalible y se convierte en una bendición eterna. Y lo hermoso de todo eso es que cuando Dios decreta y da la bendición, Él también te da autoridad. Por eso, al bendecir, tenemos nosotros que creer y tener autoridad de parte de Dios para poder ejecutar la bendición. ¿Por qué? Porque toda bendición lleva el sello de Dios y su autoridad. Toda bendición lleva el sello de Dios y su autoridad. Dios nunca bendice si Él no tiene un propósito con la persona. En otras palabras, detrás de la bendición hay un propósito. Dios quiere bendecirnos porque hay un propósito detrás de esa bendición. ¿Y cómo se engrandece ese propósito? Pues donde quiera que haya una bendición de parte de Dios, hay propósito de Dios cuando Dios bendice. Características de la bendición en cuanto a nuestra función sacerdotal como bendecidores. Lo primero es que para bendecir nosotros tenemos que estar conectados con el corazón de Dios. Nuestro corazón tiene que estar conectado con el corazón de Dios y las Escrituras. Y al bendecir, tú y yo estamos recibiendo el respaldo de Dios, porque Dios sella, Dios nos da la autoridad. Y como decía, bendecir es traer el cielo. Es como que Dios abre el cofre que tiene ahí en los cielos y nos pone en nuestras manos, a nuestra disposición, las bendiciones que luego serán administradas y de esa forma también serán entregadas a los demás. Entonces nuestra necesidad, nuestro enfoque, el deseo de nuestro corazón debe de ser que seamos sacerdotes fieles, que podamos administrar los recursos de Dios de acuerdo al corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque tú y yo representamos a la persona divina de Dios cuando tú y yo bendecimos. Cuando tú bendices a alguien, tú te estás poniendo como en ese lugar de Dios, aquí en la tierra, y estás haciendo un ente de bendición. Y aquel que reciba la bendición tiene la garantía de que ese sello, tarde que temprano, lo va a marcar y su vida no va a ser igual. Por eso cuando recibimos una bendición y nos acordamos de dónde estábamos y de dónde Dios nos sacó, lloramos, nos quebrantamos, porque fuimos marcados, fuimos sellados por esa bendición. Ahora bien, las bendiciones de Dios son irrevocables. Escuche bien esto. Las bendiciones de Dios son irrevocables. Dios nos ha bendecido a nosotros con dones, nos ha bendecido a nosotros con talentos, nos ha dado tantas bendiciones y sus bendiciones no pueden apartarse de nosotros. Tú te puedes apartar de Dios, pero lo que Dios depositó en ti no se puede apartar de ti. Porque Él lo hizo como un decreto, como un juramento sobre tu vida. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel. Aunque tú y yo le seamos infieles,
Él es fiel. Él permanece fiel, en Él no hay sombra de variación, Él no se inmuta, Él no se muda, Él permanece en el mismo lugar. Lo que nos desviamos somos nosotros. Entonces su palabra no cambia, sus dones no cambian, Él no cambia. De hecho, no sé si, bueno, yo puedo testificarlo, Dios le dio a mi padre un don de sanidad poderosísimo. Vivimos tiempos de gloria, mi papá se apartó de los caminos del Señor. Y es increíble que mi papá va y ora por un enfermo y el enfermo sí se sana cuando Dios lo determina. Él no está sirviendo al Señor en esos momentos, de la forma en la que quizá yo quisiera. Pero Dios había declarado un don sobre la vida de él y ese don es irrevocable. El asunto está cómo lo administramos ese don. Dice Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En otras palabras, Él no cambia porque sus promesas son el resultado de un pacto. Él no cambia porque sus promesas son el resultado de un pacto. Cuando Él hace un pacto, Él no cambia. Él puede renovarlo con mejores bendiciones. Es el decreto de su voluntad. Por consiguiente, como lo ha decretado, como lo ha establecido, Él no va a cambiar. Si no, pregúntenle a Balac. Cuando mandó a llamar a Balaam para que maldijera a Israel en Números 22. ¿Por qué cree usted que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios? Maldecir al pueblo de Dios. Miren lo que dice el verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Wow. ¿Por qué no lo podía maldecir? Porque era bendito. Dios había dado un decreto sobre el pueblo de Israel. Por más que él quisiera maldecirlo, no iba a poder maldecirlo. Porque eso estaba dado desde el corazón de Dios. Ya Dios había dado una orden. Dios había dado un decreto con autoridad sobre su pueblo. Y una vez bendito, cuando hay un pacto, esa bendición es bendita para siempre. Es bendita para siempre. Por esa razón, cuando Él hace un pacto, Él no cambia, Él simplemente lo renueva. Y Él nos trata a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que Él es. Ese Padre misericordioso, ese Padre bondadoso, ese Padre fiel. Si Él declaró un pacto, créeme que lo va a establecer en nuestras vidas. Él no miente. Escúchame bien. Él no miente. Y no hay maldición que caiga sobre los que han pactado con Él. Repítelo conmigo. Él no miente. Y no hay maldición que caiga sobre los que han pactado con Él. Aleluya. Así que no tengas temor acerca de esos buitres que están ahí lanzándote vituperios y cuantas cosas. Si hay un pacto de Dios con tu vida, créeme que ninguna maldición puede caerte. Y voy a leer este capítulo completo porque aquí hay una enseñanza poderosísima. Números 23. Capítulo 23, verso 1 en adelante. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió él a Balac y aquí estaba a él junto al holocausto, él y todos los príncipes de Moab, y tomó su parábola y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra, eso significa condenar, vituperar con la autoridad que tiene el sacerdote. Execra a Israel. Y él dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Wow.
¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo, la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Continúo, verso 16. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabras sobre su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aleluya. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerza como el búfalo, porque contra Jehová no hay agüero, escucha bien, iglesia, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jehová y de Israel lo que ha dicho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Amados, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es íntegro, Dios no puede ser mudado, Dios no puede ser vencido de lo malo. A Dios ningún problema, ningún riesgo lo pone en riesgo. Él es Dios. Sus bendiciones son irrevocables. Especialmente cuando hay un pacto. ¿Cuál era el error de Balaam? El creer que el hecho de ofrendar sacrificios podía cambiar el orden de Dios. Podía cambiar el decreto que Dios había dado sobre un pueblo que ya había sido bendecido por decreto y por autoridad de Dios. Eso es poderosísimo. Tú has sido bendecido por decreto de Dios. Por consiguiente, mira, no hay ni brujería, ni hechicería, ni babalao, ni santería. Nada, absolutamente nada puede hacerte frente si has pactado con Dios. Nada puede hacerte frente. La palabra declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora, ¿qué hace el enemigo? Infunde temor, desaliento, infunde miedo, y ese miedo es el aliado perfecto que el diablo utiliza para desviarnos, para poner en nosotros un espíritu de cobardía. Y lo que el miedo es para el diablo, la fe es para Dios. Yo creo por encima de lo que yo estoy viendo. Yo creo lo que Dios dice que Él dijo de mí. Lo creo porque su boca fue la que habló. Así que yo no creo lo que me puedan decir, que si me echaron 3 gallinas, pata para arriba, que si me echaron aceite quemado enfrente de mi casa, que si me echaron lo que sea. Nadie puede hacerme frente, porque Dios ha hecho un pacto conmigo y yo soy una bendición, y donde yo esté, el lugar donde yo esté, ha de ser bendecido. La fe no puede ser destruida, no puede ser obstruida por el diablo. No puede ser obstruida. Él no nos puede intimidar. Aunque sí, muchas veces humanamente nosotros podemos sentir el temor, pero Él no puede, Él no puede. Él va a hacer lo posible para infundir y preparar un ambiente de temor, pero Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y fíjense, el que conoce a Dios vive en paz con Dios. No vive preocupado, no vive con una paranoia de que me están haciendo esto, me están haciendo lo otro. No.
Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él ha declarado que yo soy su hijo y Él es mi padre, ¿cómo puedo yo temer si Él está conmigo? Aunque venga el enemigo y quiera traer incluso espíritus de condenación, créeme, Dios no te hubiera salvado si te hubiera elegido para condenarte. Él no te hubiera salvado si te hubiera elegido para condenarte. Por eso Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay una condición, eso es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Dios puede revertir una maldición y convertirla en una maldición. Si no, pregunten a Nehemías en el capítulo 13, verso 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que lo maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y aquí nosotros vemos dos aspectos en conflicto acerca de los designios de Dios. Número uno, el don profético, que es irrevocable porque Balaam tenía un don, pero el don es irrevocable, ¿verdad? Y lo segundo es que también la bendición es irrevocable porque Dios no cambia. Entonces había un conflicto entre el profeta que quería maldecir, que tenía un don, y lo que Dios había declarado sobre su pueblo. Balaam tenía un don, pero Dios estaba detrás de la locura del profeta. Dios estaba detrás de Balaam para evitar a toda costa que él pudiera maldecir lo que ya él había bendecido. Ahí estaba Dios defendiendo lo que era de él. Ahí estaba Dios revocando todo lo que podía salir de la boca de este hombre, y en vez de que saliera maldición, él pudiera declarar bendición sobre un pueblo que ya había sido bendecido. Ahora, ¿cuál fue el error de Balaam? Querer cambiarlo de Dios. Nadie puede cambiarlo de Dios. Y la doctrina de Balaam, ¿usted sabe cuál era? Que lo dice Apocalipsis en el capítulo 2, verso 14. Como él no pudo maldecir al pueblo, como él no pudo declarar un vituperio sobre el pueblo, entonces incitó a Balac para que el pueblo de Dios fornicara con las mujeres moabitas, llegándose a las moabitas y adoraran los ídolos de Moab, apartar a Israel de Dios. En otras palabras, llevar a Israel a cometer pecado. Y lo único que puede paralizar una bendición de Dios es el pecado. Oiga bien lo que yo dije, lo único que puede paralizar, no detener. Porque si una persona se arrepiente, créeme que esa bendición que iba directamente hacia esa persona, por decreto de Dios, tarde que temprano, cae sobre ella. Lo que quiere decir que ni con el don profético que nosotros podamos tener, ni con los dones que podamos nosotros tener, ni con la gracia que nosotros podamos tener, podemos revocar una bendición que ha sido decretada por parte de Dios. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Segundo, las bendiciones de Dios son solamente incondicionales cuando son pactadas. Lo que hizo Dios con David. ¿Recuerdan a David en el Salmos 89 cuando dice que mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios? Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre. Oye bien, oye por lo que Dios juró. Dios juró por su santidad. Tremendo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios juró por lo que Él es, por su pureza. Dios juró por lo que Él es, lo que no tiene mancha, por lo que es perfecto. ¿Y qué hizo el pueblo en un momento determinado? Cuando había que elegir un pueblo, no esperaron la bendición de Dios, decidieron apresurarse, pidieron rey y Dios le envió
a Saúl. Saúl fue un propósito de Dios, pero no fue una bendición para el pueblo de Israel. A diferencia de David, que sí fue un hombre íntegro de corazón, un hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de cuántas veces metía la pata, podía reconocer sus errores, se entregaba al Señor, era el amado por Dios, de hecho su nombre significa amado, entregado por completo, y Dios envió a David como una bendición al pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios emite una bendición, sus bendiciones son incondicionales porque han sido establecidas por un pacto. No pueden cambiar. Y entonces, cuando Dios elige a alguien, a esa persona que Dios elige, Dios le da su corazón. Y por eso esa persona puede bendecir de acuerdo al corazón de Dios. Dios no hace alianzas con personas que no quieran caminar en integridad, con personas que no se quieran comprometer con Él. Él no hace alianza con ese tipo de personas. Él no cambia lo pactado. Él puede hacer uno con nuevas promesas. Porque tal como es Dios, así son sus bendiciones. Todo lo bueno de Él. Él es soberano. Y Él da y lo distribuye de acuerdo a esa soberanía. Y para yo administrarlo, pues necesito tener su corazón, por cuanto Él me ha elegido para yo ser de bendición. La bendición de Dios nos es dada siempre y cuando nosotros como hijos sepamos cómo administrarla. Por eso un hijo que recibe una bendición de su padre tiene que conocer muy bien a su padre para poder recibir una bendición, porque su padre no va a depositar una bendición sobre un hijo que no lo conoce. Y hay que conocer bien a Dios para poder representarlo con honra, con dignidad. Por eso nuestra intención debe de ser que nos presentemos como mayordomos fieles, que podamos saber cómo administrar los recursos de nuestro Padre. Por último, con eso cierro. Toda bendición de Dios es una semilla que se reproduce en tu linaje. Primero nace en el corazón de Dios, se reproduce y se desarrolla en nosotros, pero luego se produce y se reproduce en las vidas de aquellos que nos rodean. Entonces, nace primero en el corazón de Dios, crece y se desarrolla en medio nuestro y luego se reproduce en la vida de todos los que nos rodean. Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dio: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo único que hace digno al hombre es el hecho de que Dios lo hizo a su imagen y su semejanza. Y ese mandato de Dios de multiplicarse y de fructificarse no es simplemente una orden. Dios lo hace porque el objetivo de Dios es que todo lo que Él nos dé a nosotros pueda crecer en nuestras manos, pueda multiplicarse, pueda reproducirse, porque lo de Dios no puede estar almacenado. Si Dios te da algo, no es para que tú lo tengas almacenado, es para que tú puedas compartirlo, para que tú puedas dar fruto, de manera que eso afecte a todo lo que están a tu alrededor. Dios no quiere que toda la bendición suya dada a nosotros sea estéril. Por consiguiente, Él quiere que se reproduzca. Si Dios te bendice, es para que tú seas de bendición. Somos bendecidos para bendecir. Y donde quiera que haya una bendición, debe de haber una multiplicación. Y para que haya una multiplicación, debemos de administrar todo lo que Dios nos da con ese temor, con esa reverencia, porque debemos ser fieles mayordomos de Él.
Por consiguiente, la bendición de Dios no son para monopolizarla, no es para que usted se quede con ella. La bendición de Dios es para que usted pueda cederla. El que recibe bendición, administra bendición y se convierte en bendición. Todo lo que Dios bendice, lo parte, lo distribuye y luego lo recoge. Hasta lo que sobra, Dios lo recoge porque en Él no hay desperdicio. Si no, pregúntele cuando se multiplicaron los panes, que lo que sobró se recogió. Entonces, el dar fruto a través de la bendición es el resultado directo del poder de la presencia de Cristo en el creyente. Los frutos no se miden por la cantidad de logros que yo pueda obtener, sino por el impacto que pueda generar esos frutos en las generaciones. Así se ven los frutos de Dios. Y mi bendición, dice el Señor, va a caer sobre tu cabeza. No porque la palabra la declara un hombre, sino porque eso salió de la boca de Dios. Fíjense, esto me ministró muchísimo cuando tuve la oportunidad de compartirlo, pero por amor a los que no estaban aquí lo voy a compartir. Génesis 49, verso 22, cuando Jacob bendice a José con esta bendición. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José era fructífero. Pero ¿usted sabe por qué José era fructífero? Porque estaba abrazado a la fuente inagotable de todo conocimiento. Por eso él podía soñar. Por eso él podía discernir e interpretar los sueños. Porque estaba abrazado de esa fuente inconmovible que es la persona de Dios. Y fíjense que la bendición que declara Jacob sobre él es: tú vas a ser una rama fructífera. Y Jacob entendía que su bendición no era situacional, su bendición no dependía de lo que él pudiera vivir y experimentar en ese momento. Su bendición dependía de lo que ya su padre había declarado sobre él. Y esa bendición no solamente lo iba a perseguir a él, sino a los hijos y a los hijos de sus hijos. Le dijo: tú eres una rama fructífera, literalmente un hijo fecundo. ¿Y usted sabe lo que es ser un hijo fecundo? Es ser fructífero, florecer, producir una descendencia o una cosecha de la misma naturaleza en una generación sucesiva, lo que implica abundancia y bendición. Es decir, que al ser fructífero, esa bendición recae sobre mis vástagos, sobre mi generación, y se va traspasando de una generación a otra. Por eso nosotros tenemos que usar muy bien la palabra de Dios para nosotros poder bendecir la vida de nuestros hijos, porque tarde que temprano esas bendiciones lo van a perseguir a ellos y a nuestras generaciones. Y donde quiera que vayas, oye bien, la fuente irá contigo. Si te abrazas a la fuente, esa fuente siempre irá contigo, y donde quiera que tú vayas, tú vas a ser de bendición. Lo segundo que Jacob declara sobre la vida de José es que tus vástagos se extenderán sobre los muros. Y fíjense cómo esa palabra le persiguió a José y a su generación, que 430 años después, en un momento determinado de la historia, hay un hombre llamado Josué que se tiene que parar frente a un muro, Jericó, y ese hombre, frente a este muro, la palabra de Dios declaraba que él tenía que saltar sobre los muros, porque dice la palabra de Dios en la bendición que le dio a José, que los vástagos de José iban a saltar sobre los muros. 435 años después, este hombre, Josué, de la tribu de Efraín, el hijo de José, se ve en ese momento de la historia donde tiene que conquistar Jericó. Y dice la palabra de Dios que los muros de Jericó dicen que cayeron, pero cuando usted va a Israel, los muros no cayeron como nosotros lo percibimos. Descendieron como si fuera un elevado, porque la promesa era que él tenía que saltar sobre los muros. De hecho, usted va, están haciendo excavaciones, hay algunas ruinas todavía que quedan, pero se están encontrando todavía
parte de las murallas de Jericó que están ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú declares sobre tus hijos no solamente lo va a perseguir a ellos, sino que también va a perseguir tu descendencia, los hijos de tus hijos. Y Él le da una instrucción y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a tus padres. Juramento. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Escúchame bien. Cada palabra, cada persona que haya recibido una palabra de parte de Dios puede tener la garantía, puede tener la convicción, puede tener la confianza de que tarde que temprano esa palabra traerá repercusiones sobre su vida, porque está dictada por el brazo de su Dios. Escúchame bien. Esta palabra, Barak, que es la primera palabra con la que Dios utiliza para bendecir al pueblo de Israel, consta de 3 raíces primarias: Bet, Resh, Kaf. Antes, en la antigüedad, eso que ustedes ven acá eran los símbolos que se utilizaban para poder escribir las escrituras en el antiguo hebreo, alfabeto hebreo. Eran pictografías simbólicas, pero cada una de ellas tenía una interpretación. Y la palabra Barak, cuando usted la busca en el contexto original en el hebreo antiguo, se va a dar cuenta de que consta de esas 3 raíces primarias: Bet, Resh, Kaf. Bet, que significa casa, adentro. Resh, que significa cabeza, persona. Y Kaf, que significa mano abierta. Pero esa palabra Kaf tiene una interpretación poderosa, porque tiene que ver con bendición, con ungir, con depositar y derramar aceite. Y a mí me encantaba mientras estábamos aquí adorando al Señor, porque esto lo confirmaba la última adoración con respecto a la vida de Obed-Edom. Cómo entró la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom. Y por cuanto él recibió esa impartición de tener esa presencia de Dios, tener todo lo de Dios en su casa, 3 meses duró la presencia de Dios en casa de Obed-Edom, y todo, absolutamente todo, fue prosperado. ¿Qué quiere decir esa palabra en ese contexto? Que la bendición del Padre, de tu Padre, entrará en tu casa, será sobre tu cabeza, y no solamente te va a afectar a ti, sino también que va a afectar a tu generación, porque el brazo de Dios, la mano de Dios está sobre ti, sobre los tuyos. Créelo, 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 créelo. La bendición de Dios ha recaído sobre tu cabeza, y aunque tú veas lo contrario, lo que esté pasando con tus hijos o en tu entorno, créeme, tarde que temprano esa bendición va a afectar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, porque la mano de Dios está contigo, porque Dios ha hecho un juramento contigo, porque Dios ha hecho un plan contigo, porque Dios ha decretado bendición sobre tu vida, y no hay nadie que pueda revocar la bendición de Dios. Ponte sobre tus pies.